Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu para ser allí tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si prosternándote me adorares. Díjole entonces Jesús: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y aquí que los ángeles se acercaron y le servían. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: te oí en el tiempo oportuno, y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. Nosotros, los sacerdotes, no demos a nadie ocasión de escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos, con castidad, con ciencia y longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos a pesar de que todo lo poseemos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El miércoles de ceniza se dio comienzo a la Cuaresma. Son dos, como muchas veces hemos dicho, los tiempos penitenciales que nos propone la Iglesia para rever bien siempre nuestra situación y poner nuestra alma en estado de santificación, en el camino hacia el cielo. El tiempo del Adviento y el tiempo de la Cuaresma. Uno es para preparación de la Navidad, otro para preparación de la Pascua, antes pasando por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma, dicen todos los santos, y también así el Adviento, es como el ejemplo de nuestra vida. Si queremos conseguir el cielo, que es precisamente para lo que fuimos creados, necesitamos sí o sí pasar por este destierro, por este valle de lágrimas, que es la tierra, y terminar como nuestro Señor Jesucristo, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, colgado de la cruz en el Monte Calvario. Nadie puede seguir a nuestro Señor si no es por el mismo camino que Él mismo nos indicó. Quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, llévela hasta el Calvario y allí muera junto conmigo para conquistar entonces el cielo. Dice la epístola de hoy es tiempo oportuno.
Bien sabemos que esta frase del tiempo oportuno, el tiempo de la gracia, es el transcurso de toda nuestra vida. Dios nuestro Señor siempre está abierto al arrepentimiento del pecador y siempre está como mandando una lluvia de gracias sobre aquellos que por alguna razón se mantienen en el pecado y no quieren salir de él. Siempre es el tiempo oportuno para arrepentirse, para salir de allí. Mientras un hombre exhale el hálito de la vida, tiene el tiempo para arrepentirse y para conseguir el perdón de Dios. De parte de Dios siempre está esa disposición de recibir al pecador. Bien, escuchamos todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su Evangelio, donde la predisposición de Dios, del Padre de familia, del amo, de recibir al que ha pecado, al que se ha apartado del camino. Pero la Iglesia quiere que en este tiempo, en la Cuaresma, por eso nos recuerda las palabras de San Pablo, reveamos bien esa situación. Siempre todos los santos, sin eso concluyen, en absoluta unanimidad, todos vamos a morir de acuerdo a cómo vivimos. Si nosotros vivimos en un estado normal de pecado, entonces no pretendamos, es absoluta y terrible presunción el pretender precisamente que Dios me dé la gracia en el momento de la muerte, o que antes de que yo tenga el accidente en el cual me voy a morir, o antes de la enfermedad en la cual voy a padecer, Dios me dé la gracia del arrepentimiento. Siempre recordemos que el arrepentimiento es una gracia especial, inmerecida de parte de Dios en aquel que se mantiene en la dureza del pecado. Es un pecado, es tentar a Dios, como en el Evangelio de hoy, el pretender de que Él me auxilie en el momento antes de morir. Por eso la Iglesia entonces nos dice, en cada Cuaresma, en cada Adviento, es el tiempo oportuno, es el tiempo de la gracia. Arrepiéntete de tus pecados, que Dios está allí para esperar al pecador que realmente está arrepentido. El tiempo favorable. Les voy a recordar la legislación actual de la Iglesia para aquellos que no la saben. A veces corren por las redes sociales, por internet. Nosotros, como ustedes saben, en la legislación de la Iglesia nos guiamos por un misal que está promulgado en el 57, el 58. Entonces nos atenemos a él, porque no hay un solo misal que coincida con el otro en el tema de los ayunos y las abstinencias. Nosotros nos guiamos que la bula, que no la bula, que esto, que aquello. Entonces, simplemente allí está, dice, para la Argentina, el ayuno y abstinencia son 4 días solamente al año. El miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia. Viernes Santo, ayuno y abstinencia. La vigilia de la Asunción, el 14 de agosto, y el día anterior a la vigilia de la Navidad, el 23 de diciembre. Esos solamente 4 días, ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma, se agregan los viernes de Cuaresma, solamente abstinencia. Si uno compara lo que es la legislación actual de la Iglesia, si aplicamos eso a lo que era antes, por ejemplo, el miércoles de ceniza, no se comía nada en todo el día. El Viernes Santo no se comía nada todo el día. En algunas épocas la Iglesia, ella es nuestra buena madre, nos dio la posibilidad de no hacerlo tan duro, por lo menos en la legislación. Pero es verdad que al mismo tiempo nos insta, nos exhorta a que hagamos ayunos y abstinencias durante la Cuaresma. Aunque no sean mandados directamente por la Iglesia, nosotros lo podemos hacer de buena voluntad. Cuando nosotros cumplimos la ley de la Iglesia, estamos precisamente haciendo un acto muy meritorio, porque la ley nos manda esto y nuestra naturaleza caída nos incita a lo otro. Por ejemplo, en un ayuno tenemos hambre y no podemos comer. Y cumpliendo la ley de la Iglesia, estamos haciendo un acto muy meritorio porque estamos seguros de cumplir la voluntad de Dios. Pero yo pienso también que cuando una persona de motu propio, o sea, por solamente generosidad, por solamente amor de Dios, por corresponder a ese amor de Dios, agrega cosas que no están mandadas, pero sí aconsejadas, y hace otros ayunos durante la Cuaresma o durante el año,
entonces también adquiere el otro mérito, es decir, lo hago aunque no esté mandado, lo hago de voluntad propia, lo hago porque simplemente quiero agradar a Dios. Siempre tengan en cuenta ese consejo del Evangelio donde dice que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda o viceversa. ¿En qué sentido? En que no anden proclamando a todos los vientos sus ayunos y sus penitencias y sus mortificaciones. Dios que ve en lo escondido, hazlo en lo escondido, porque Dios que ve en lo escondido te lo premiará, porque si no, existe el riesgo de no tener la buena intención de hacerlo solamente por Dios y si no buscar la gloria de los hombres, donde entonces ahí tendríamos el mérito, el premio, de esa en realidad mala acción, porque no lo hago con la rectitud e intención de agradar a Dios. ¿Por qué la Iglesia manda el ayuno? ¿Acaso no nos dice la misma naturaleza que el hombre necesita alimentarse? Bien, aquí simplemente podría dar un montón de razones, pero simplemente voy a dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar su vida pública, nuestro Señor Jesucristo se retiró al desierto, fue llevado por el Espíritu y ayunó 40 días, 40 noches. Ese solo motivo ya debería ser para nosotros, Jesucristo, ejemplo acabado de todo cristiano. Entonces el ayuno es necesario. Después hay muchos argumentos racionales. El ayuno ayuda incluso a la misma salud física de las personas que lo hacen. Pero no caigamos y no nos desviamos en este sermón. Jesucristo lo hizo. Si Él lo hizo es porque es agradable a Dios, entonces yo también lo hago. Pero después del ayuno, nuestro Señor Jesucristo fue tentado. ¿Por qué? Era el Hijo de Dios, no merecía esta tentación. Vuelvo a insistir, Jesucristo, modelo acabado del cristiano, quiso ser tentado para darnos ejemplo de cómo debemos actuar en la tentación y que no nos debemos preocupar por la misma tentación. El ser tentado no es pecado, y en eso es muy importante. El libro del Eclesiástico dice: hijo mío, si te das al servicio de Dios, prepara tu alma para la tentación. Es increíble esto, porque uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permite que yo sea tentado? ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes, si han tenido la desgracia de alguna vez cometer un pecado mortal o haberse mantenido un tiempo en ese estado y después luego, movido por la gracia de Dios, uno sale de ese estado y hace una buena confesión e inmediatamente empiezan las tentaciones? Padre, pero yo antes, cuando vivía en el mundo, cuando vivía en el pecado, no era tentado de esta manera como soy ahora, porque no estabas buscando el camino de la salvación. ¿Qué interés podía tener el demonio si ya te tenía enredado en sus propias redes? Pero te saliste de esas redes, pediste perdón por tus pecados, hiciste una buena confesión, y entonces el demonio no deja de insistir e insistir e insistir. Pero aquí es lo bueno, para llamarlo de alguna manera, de la tentación. Hace poco, el domingo, que leímos las aventuras de San Pablo narradas por él mismo, ¿se acuerdan cuando dijo que incluso fue llevado al cielo, hasta el tercer cielo? Pero para que no me gloríe yo de esas cosas, me fue dado el aguijón de la carne. Y cuando yo reclamé al cielo, diciendo, quítame esto, Señor, no, mi gracia te basta. Porque en la tribulación, en la tentación es donde se fortalece el alma. Precisamente cuando somos tentados, somos probados, y allí es donde nosotros podemos manifestar, mostrar la fidelidad que tenemos a Dios. Si Dios quiere que yo le ame, es muy fácil amarlo en la bonanza, es muy fácil amarlo cuando todo está bien, cuando no tengo ninguna lucha. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, nos dice el libro de Job. Y Dios quiere que nosotros le demostremos el amor que le tenemos como Él lo hizo con nosotros. Bien sabemos que está la creación. A Dios, aunque es infinito, podríamos decir para cada uno de nosotros, el don de la creación, el haber sido sacados de la nada,
Pero alguien podría reclamar mal, pero cabe el reclamo, podríamos decir, de a Dios no le costó mucho la creación. Pero una vez perdida la naturaleza humana, el ser por excelencia querido por Dios, el hombre y los ángeles, pero en este caso el hombre, cuando el hombre se perdió, no dudó en tomar la naturaleza humana para salvarnos y mostrarnos a través de su pasión y muerte el amor que nos tenía. Y ese amor es el que a nosotros nos debe mover constantemente en la práctica de la virtud. Es verdad, existen otros medios. Ahora vamos a empezar un retiro con los seminaristas y ahí se ven, sí, el pecado, el infierno, el purgatorio, los castigos, el juicio. Es verdad, son motivos, sí, para no pecar y a veces los necesitamos por nuestra frialdad y nuestra tibieza, pero el motivo último siempre de todo acto de virtud, de todo cristiano, debe ser el amor de Dios. Él lo hizo primero, luego lo tengo que hacer yo. Nobleza obliga en este caso. Y como llegaban a decir los santos en muchas oportunidades, aunque no hubiera cielo, aunque no hubiera infierno, yo debería temer a Dios y debería amarlo, solamente porque Él lo hizo primero. Y si consideramos la distancia que hay entre el hombre y Dios. En este Evangelio vemos la maldad del demonio, cómo se aplica también en cada uno de nosotros. El demonio, a pesar de que él, sabiendo que nosotros resistiendo a la tentación vamos a lograr actos de virtud, él igual va a seguir insistiendo en la tentación. Es verdad que cuando es rechazado muchas veces, y vuelvo a rechazarlo en la misma tentación, a veces el demonio dice, lo único que estoy logrando es que esta persona crezca en virtud, pero nunca va a terminar de dejar de tentarnos hasta el último momento de nuestra vida, e incluso en el hecho de muerte, podríamos decir, nos va a seguir tentando más y más. ¿Por qué? Por el odio que tiene a Dios, por el odio que nos tiene a nosotros. Él no puede tolerar que criaturas tan inferiores a él en naturaleza puedan gozar de Dios, y él en cambio está en el infierno por toda la eternidad sin ninguna oportunidad. A veces en la Sagrada Escritura leemos frases que dicen Dios tentó a este o aquel. Dios nunca tienta. Dios permite la tentación simplemente. ¿Por qué? Porque es una cosa buena para nosotros y nos trae muchísimas ventajas. Además, Dios se goza, podríamos decir, porque en el justo que es tentado, Dios está ahí al lado, constantemente dándonos la gracia para resistir a esa tentación. Y Dios se goza cuando ve que nosotros, atribulados, angustiados, tristes por la misma tentación, a pesar de todo, le somos fieles. Vuelvo a traer aquel ejemplo de Job, que tantas veces he dicho en anteriores sermones, pero es tan hermoso en aquella apuesta, entre comillas, que hacen Dios y el demonio con respecto a Job. Tú le diste todo, le dice el demonio a Job, ¿cómo no te va a alabar? Y Dios entonces le dice, te permito la tentación en Job. Y Job es de hombre rico, patriarca del Antiguo Testamento, lleno de ganados, de riqueza, de felicidad, de familia, de todo, incluso de la misma salud. El demonio le quita todo y es tentado y atribulado en todas estas cosas. Y sin embargo, Job fue fiel a Dios. Yo me imagino, porque tenemos que imaginarnos, nosotros nos movemos por imágenes, entendemos por imágenes, a Dios al lado de Job sonriendo y al mismo tiempo apoyándolo. Pero qué terrible cuando el demonio, en cada uno de nosotros podríamos decir, pasa exactamente lo mismo. Tiéntalo, yo te doy autorización para que lo tientes, para que lo pruebes. Y es como que Dios dice, yo tengo la seguridad de que va a resistir, y nosotros ante el primer embate del enemigo caemos y nos embarramos y nos ponemos atados de pies y manos en sus manos. Es verdad que nos puede pasar porque el demonio no se puede burlar de Dios, pero dígame si, humanamente hablando, nosotros no estamos dando, en cierta manera, esa oportunidad al que el demonio se burle de Dios. Este pecador va y se confiesa.
A los pocos días el demonio lo hace caer de nuevo en el pecado. ¿Pero cómo? La sangre de nuestro Señor, derramada para lavar esa alma. Qué terrible es el desprecio del hombre hacia Dios sin tener y considerar todo lo que Él hizo por nosotros. Termino hablando un poquito de las ventajas de la tentación. La tentación en sí misma jamás puede ser buena, es una incitación al mal. Pero, como dije recién, nos prueban la fidelidad que tenemos a Dios. El demonio me propone el mal y yo resisto al mal y por amor de Dios resisto a ese mal y entonces le pruebo que realmente lo quiero, de que le soy fiel. Nos inspira también un cierto tedio del mundo. Muchas veces existe el peligro de los hombres de enamorarse de las cosas de la tierra, de querer permanecer aquí sin considerar lo que realmente es esta tierra, un valle de lágrimas y un destierro. Las tentaciones, por esa tristeza con la que vienen, siempre acompañadas, por el solo hecho de que se me proponga una cosa tan horrible como son las tentaciones, eso nos produce tristeza si realmente queremos y buscamos a Dios. Expían nuestras culpas. ¿Por qué? Porque son actos meritorios, el de resistir a la tentación, y por lo mismo entonces crecen los méritos. Y muchas veces, cuando uno vence la tentación, son fuente de grandes consuelos. Luego de que pasa la tribulación, luego de que pasa la tentación, viene el consuelo de Dios. Y esto es importantísimo, nos enseñan a ser humildes. ¿Qué hombre pueda llegar a tener orgullo si realmente, como dice San Agustín, no hay pecador más grande en la tierra, no hay pecado más grande en la tierra que yo no pueda cometer como un más miserable de los pecadores? Entonces, siempre conservarse en esa humildad. Yo, que me creo algo, puedo pecar y puedo ofender a Dios. Y muchas veces ha pasado. Y otra también, nos mantienen vigilantes, nos mantienen en constante oración, constante vigilancia, porque sabemos que el demonio siempre va a aprovechar el momento de descuido para tentarnos. Nunca debemos buscar la tentación. Pero si son fuente de tantas ventajas, entonces me voy a poner en ocasiones de pecado. Jamás, porque eso también es tentar a Dios. No debemos ponernos en ocasiones de pecado, y más si son ocasiones próximas de pecado, que eso ya en sí mismo envuelve maldad, envuelve malicia. Pidamos a la Santísima Virgen hacer una buena cuaresma. Si estamos en pecado mortal, si vivimos enemigos de Dios, salgamos de ese estado, por favor. Es tan fácil salir de ese estado, porque la gracia de Dios es sobreabundante sobre el pecador que realmente quiere salir de ese pecado. Tengamos un gran propósito de enmienda. No solamente nos sirve arrepentirnos del pecado si luego vamos a volver a él. La perseverancia, que es tan importante en toda nuestra vida, y llegar hasta lo que se llama la perseverancia final, el momento de nuestra muerte, siendo fieles a Dios. Sabemos que si pedimos esta gracia a través de María Santísima, nuestra buena Madre del Cielo, la vamos a conseguir, siempre ayudados por estos ayunos y abstinencias, mortificaciones, pequeñas penitencias que podamos hacer en el transcurso de la cuaresma. Que así sea. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.